Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal, donde todas las semanas publico videos con el fin número uno de ayudarle a mejorar en el maravilloso mundo del ajedrez. Esta es la segunda parte del video Patrones de Jaque Mate que debes conocer antes de jugar tu próxima partida. Estos patrones te ayudarán a ganar de forma más fácil y sencilla. Si no han visto la primera parte, no se preocupen, el enlace estará en la descripción e incluso al final de este video. Sin más, comenzamos. Así que comience la aventura. Comenzaremos con los patrones de mate de dama y caballo. Veremos primeramente el mate de la pos, que esta es la posición. La idea es encerrar al rey adversario para rematarlo con un jaque de caballo. Sería caballo F7, jaque. En caso tal de que haga torre por F7, sería torre por caballo. Rey G8, caballo H6, jaque. Esta es la jugada clave de este jaque mate, ya que sería un jaque al descubierto con la dama al mover el caballo H6, sería también un jaque doble, tanto con la dama como con el caballo, y además el caballo controla la casilla G8, donde luego de dama G8 jaque, el negro no tiene de otra que capturar con la torre, y entonces caballo F7 jaque mate. A este jaque mate también se le conoce como jaque mate filidor, aunque su origen fue descubierto mucho antes de la existencia del maestro francés. Por ejemplo, en 1497, Luis Ramírez de Lucena escribió un tratado describiendo cómo dar este jaque mate. Y en 1619, el jugador italiano Greco lo empleó en una de sus partidas. No exactamente como lo acabamos de ver, pero sí con la misma idea. Así que vamos a ver la partida. Esta partida la jugó Greco con piezas negras, fue una apertura italiana, enroque corto, C3, dama E7, D4, peón por E5, caballo G4, C por D4, caballo por D4, caballo por D4, dama H4, amenazando tanto el peón de H2 como el peón de F2, caballo F3 y bueno, no hay de otra, dama por F2. Rey H1 y entonces, como podrán apreciar, la posición se parece bastante a la del modelo. Sin embargo, el caballo no podrá ir a H3 apoyando el dama G1. Pero se encuentra el alfil de C5 que sí puede apoyar el dama G1. Dama G1, jaque. Si torre por G1, caballo F2, jaque mate. En la partida se jugó caballo por G1 y nuevamente caballo F2, jaque mate. Este mate normalmente se produce en una esquina del tablero. Y ustedes dirán, normalmente, está loca. Viene con la teoría de la relatividad. Y sí, normalmente. Si no me creen, vean la posición que viene a continuación. Como podrán observar, el rey blanco se encuentra en la tercera fila, no en la primera fila. Solo que su paso hacia la segunda fila está siendo controlado por la torre de 2. Se lo hace imposible. Entonces solamente le quedarían las casillas G3 y H3, que sería equivalente a las del modelo dependiendo de la perspectiva H1, H8, G1, G8. El caballo de D5 controla la casilla F4, que sería equivalente a F2, F7. Por lo tanto, el jaque mate se produce igual que a los anteriores ejemplos. Sería dama de 6 jaque, rey H3, caballo F4 jaque, rey G3, caballo H5 jaque, rey H3, dama G3 jaque, única, torre por G3 y entonces caballo F4 jaque mate. Eso tuvo que doler. La maniobra fue idéntica porque la torre de E2 crea al blanco los mismos problemas como si estuviese en H1 o en G1. Ese sí es un buen argumento. Ahora veremos un mate típico efectuado por la dama en la columna H cuando se encuentra un peón en G3 o en G6. Por ejemplo, en esta posición, con la dama colocada en H7 ya sería jaque mate. Entonces el procedimiento es simple. Torre H8 jaque, rey por H8. El sacrificio es un simple plan táctico para ganar tiempos. Además, sirve para limitar al extremo las réplicas del adversario. Torre H1 jaque, rey G8. Nuevamente, torre H8 jaque, rey por H8, dama H1 jaque,
rey G8 y dama H7, jaque mate. Este jaque mate se produce cuando una torre o una dama dan jaque mate al rey en la primera o en la octava fila, dependiendo de la posición. Por ejemplo, en el modelo podrán observar de que el rey se encuentra bloqueado por sus propios peones y la torre dando jaque en E1. Veamos esta posición. Las blancas tienen una debilidad en E1. Si no existiese la dama de F4, se podría jugar dama E1 jaque, torre por E1 y torre por E1 jaque mate. Entonces el negro, que era Topalov, se le ocurrió la jugada alfil H6. El blanco jugó dama por H6 y una vez desviada la dama, entonces jugó dama E1 jaque, torre por E1 única y torre por E1 jaque mate. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Y de esta forma culminamos este video. Si les gustó, no olviden suscribirse si no lo han hecho, activar la campanita para que estén al pendiente de las actualizaciones, darle like al video, compartir para que más personas accedan a esta información y comentar sus dudas, sus sugerencias. Nos vemos en el próximo video. Chao. Adiós, vaquero.